Gracias por continuar en sintonía de la revista Vida y Esperanza, y por supuesto que los seguimos invitando para que a través del Facebook, que estamos en vivo, usted nos pueda generar su opinión o su consulta, aprovechando que nos acompaña el abogado especialista esta mañana, Benjamín Gutiérrez. Y es que ustedes, yo sé que recordamos de los casos más recientes, el caso de Sebastián, que aunque el muchacho del Liceo de Costa Rica que falleció, todavía yo creo que las autoridades no han confirmado si realmente fue incitado a él para que se tirara al tren. De una u otra manera, aunque no se haya confirmado esto, sí sabemos que estos casos existen. Hay una incitación para que los muchachos se hagan retos y sean aceptados dentro de un grupo, y las personas caen en este juego con tal de tener aceptación o de no recibir agresiones cuando ya el bullying trasciende a estos niveles. Pero el bullying se puede ver desde muchas perspectivas. Y es muy importante que tantos centros educativos como padres de familia y también los jóvenes podamos entender un poco qué se puede hacer a raíz de esta situación que nos afecta actualmente socialmente y nos afecta muchísimo. Por eso vamos a hablar de este tema con el abogado Benjamín Gutiérrez, quien es especialista en Derecho Educativo de la firma BGIA Abogados Corporativos. Licenciado, qué gusto tenerlo por acá. Igualmente, buenos días. Buenos días, bienvenido. Licenciado, un poco, no sé si deberíamos sentirnos preocupados, pues sí, porque el término bullying, aunque se habla, trasciende en medios de comunicación. Me parece que no está siendo bien tratado en los centros educativos ni en los hogares. No, efectivamente, o sea, el gran problema que tenemos es que el bullying es una preocupación real, es un problema real, y es quizá el mayor reto que tienen los padres de familia, que tienen los colegios públicos, privados e inclusive las universidades en cuanto a lo que es el crecimiento y la interacción de las personas en el futuro. ¿Qué tenemos que entender? Y es lo más delicado, o sea, ¿qué se entiende por bullying? O sea, el bullying en realidad es un acoso escolar, así se entiende. Lo que pasa es que ahora sabemos que hay bullying en todas las esferas, bullying laboral, bullying familiar, bullying de todo tipo, pero el bullying como tal es un acoso. ¿Y el acoso qué es? No es nada más y nada menos que una persecución con el fin de causarle daño a alguien. El acoso, de hecho, es un término que nace para efecto de cómo se acorrala a un animal para ser cazado. O sea, de ahí viene el origen de la palabra. Es tan delicado que estamos enfrentando una situación que ya, gracias entre comillas, a las redes sociales y al acceso a la informática, a lo que es internet y correos electrónicos, y principalmente lo que son estas aplicaciones y demás, Snapchat y todo este tipo de aplicaciones tan frecuentes, ha trascendido a una esfera mucho mayor, en donde estamos poniendo en peligro real a nuestros hijos y a nuestros estudiantes y a nuestra propia comunidad. Para ejemplo, botón, o sea, las elecciones que acaban de terminar fue un cyberbullying, un bullying cibernético de un lado para el otro. Claro. O sea, en el momento que nosotros hacemos un meme y hacemos un comentario despectivo, con la intención de dañar, con la intención de burlarnos, con la intención de hacer mofa y divertirnos de otra persona, y además lo reproducimos y seguimos dándole vuelta y comentamos y demás, eso es un bullying. Y el bullying pues llega a tener consecuencias muy grandes desde un punto de vista humano, psicológico, desde un tema de falta de apetito, desde un tema de comportamiento, un cambio de comportamiento, desde una depresión, un estrés, hasta un suicidio, que es lo más serio. O sea, podemos llegar hasta el suicidio de las personas que están siendo acosadas por una falta de control. Lo que te decía inicialmente, o sea, cómo conceptualizan el bullying. Y digo conceptualizan porque yo no estoy de acuerdo con la forma que está conceptualizado a nivel nacional, particularmente, y estamos hablando ahora propiamente del Ministerio de Educación y de las autoridades educativas y inclusive psicológicas. Se considera que el bullying es todo aquella violencia física, y hago ahora pausa en física, porque ahí es donde estamos mal, toda violencia física, psicológica y verbal en contra de otra persona. Sin embargo, estamos poniendo a un mismo nivel un molestar, un fregar, ganas de estar pullando y un choteo y esas cosas, a un mismo nivel de un puñetazo, de un empujón, de un meterte en un basurero de cabeza y echarte cuesta abajo, de meterte la cabeza en un inodoro y alar la cadena, que eso es lamentablemente el típico bullying divertido, entre comillas, que hacen los estudiantes. Cuando en realidad no es así. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el bullying se conceptualiza únicamente como el acoso psicológico y verbal en contra de un estudiante. Pero en el momento en que le ponen un dedo encima a ese estudiante, ya no es un bullying, es una agresión.
Y esa agresión es, bueno, en Estados Unidos en inglés es assault and battery, que es asalto y agresión. Se considera un delito y se persigue al agresor y se le sanciona penalmente por ese hecho. En Costa Rica, lamentablemente, tenemos una limitación grande en ese sentido porque no hay una normativa que castigue la agresión, más allá de la violencia doméstica. La violencia doméstica te permite poner medidas cautelares y sacar al agresor de tu entorno familiar, pero más allá de eso no hay otra cosa. Entonces tenemos que ser un poquito más creativos con las normas que existen para ver cómo nos defendemos. Una es una contravención, lamentablemente, pero mal que bien es una norma, que está la incitación a riña. Cuando yo te meto un empujón o te estoy gritando un montón de cosas y te estoy tratando mal y demás, lo que estoy provocando es un enfrentamiento para buscar que me respondan, que me griten de vuelta, que me peguen y empezar una pelea. Bueno, esa incitación a riña es una contravención que tiene sanciones. Y por lo tanto, bueno, por lo menos si no podemos llevarlo a la fiscalía, porque evidentemente la fiscalía va a rechazar generalmente ese tipo de cosas a menos que haya una lesión de verdad, por lo menos tenemos cómo sancionar disciplinariamente. Más allá tenemos las injurias, y eso llama mucho la atención, porque cuando yo empiezo a injuriar, todos sabemos, injurias, calumnia y difamación, las famosas cosas de delitos contra el honor. Una injuria es cuando afectamos el honor de una persona de palabra o por vías de hecho. Vías de hecho es darte un manotazo. Claro. O sea, eso es suficiente para denunciar entonces a nivel judicial un tipo de agresión de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, sabemos que a nivel de colegio no va a pasar. Eso le iba a decir, licenciado, que eso es muy difícil que se dé. O sea, se han dado casos más fuertes que un manotazo y los papás no saben qué hacer. Los papás no saben qué hacer, las autoridades no saben qué hacer, y cuando saben qué hacer, muchas veces se echan para atrás y dicen, mira, el bullying que está pasando en muchachos de 16, 15, 17 años, y son ya, pues tienen un cuerpo hecho, ya son grandes, hay unos que son mucho más grandes que nosotros, y lo que escogen simplemente es volver a ver para otro lado. En el caso del Liceo de Costa Rica, y bueno, es muy feo hablar de una institución además tan importante como la que es el Liceo, pero lo que se dijo en redes sociales va mucho más allá. O sea, hay una costumbre, según manifestaron muchísimos de testigos en redes sociales, que dicen que los grandes, los de quinto año, tienen la costumbre de perseguir con betún a los de nuevo ingreso, a los de séptimo año, y ponerles betún en la cara, y que eso lo ven como una novatada, como una cosa normal. Un acto ritual. Un acto ritual. Como pasaba cuando estábamos, bueno, yo soy mucho mayor que ustedes, que la mayoría de la gente que lo escuche, pero cuando pasaba en el pretil de la Universidad de Costa Rica con el pelo. Ah, por supuesto. O sea, que eso prohibieron el hecho, para aquellos que no conocen la historia, simplemente cuando entraban a la Universidad de Costa Rica y alguien tenía el pelo un poquito largo, se empezaba a escuchar pelo, la gente empezaba como loco con tijeras a perseguir a quien tenía el pelo un poco largo y lo rapaban. Claro. Hasta que cortaron a un muchacho, casi le sacan un ojo, se prohibió el tema. Aunque aún así yo recuerdo en la universidad que uno entraba, escuchaba pelo, todos volvían a ver aterrados. Eso es una agresión, eso es un acoso continuado que se está permitiendo. ¿Qué se puede hacer? Muchísimo. Uno, hay que entender primero que todo qué es el bullying. O sea, el bullying es un momento en el que estamos dándole una situación en la que se le da el poder a otra persona de arrinconarme. Se le da el poder, bueno, a una o un grupo de personas de arrinconarme, de excluirme socialmente, de tratarme mal, de ofenderme, de meterme en una reacción de miedo. Si logramos entender que las personas que están causando, los agresores, no van a reaccionar bien si no cedemos ese control, empieza a bajar el bullying. ¿Qué es lo típico? O sea, si yo empiezo a gritarte que sos gorda, que sos cuatro ojos, que sos fea, que sos aquí, que sos allá, y no tener reacción, no te importa, voy a empezar por otro lado, seguís, decís, sí, yo sé que tengo que bajar de peso, sí, mira, sí, pero es que ya me voy a hacer una operación láser. Vos en cambio sos lindísimo, la verdad que ganas de ser como vos. La gente empieza a incomodarse. O sea, claro. El famoso cuento que nos decían, claro. O sea, para bailar tango se ocupan dos personas, para pelear se ocupan dos personas. Exacto. Cuando una persona, cuando un bully, cuando un agresor está dándole al tema y no recibe una respuesta esperada, que es miedo, que es terror, que es angustia, que es un enojo. Tristeza también. Exacto, busca otra víctima. No es fácil. Para nada es fácil. No, jamás. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes que esa es la primera reacción. No hacerle caso al agresor, aunque después vayamos al baño y lloremos y gritemos, esa forma de quitarle poder al agresor es lo primero. Si le metemos un empujón de vuelta, lógicamente vamos a empezar una riña, vamos a empezar un problema, vamos a empezar una pelea en la que posiblemente vamos a perder. Claro. ¿Por qué? Porque el bully no busca víctimas más fuertes que él. Eso hay que entenderlo. O sea, el bully va a buscar siempre a alguien más débil. No hay sanciones en Costa Rica para aquellos que acompañan al bully, o sea, para aquellos que acompañan al agresor.
Me explico. Vemos videos a montones en redes sociales donde hay, lamentablemente, ahora hasta muchas mujeres dándose de puñetazos, dan vueltas, vienen, van con el correo, con el teléfono móvil, la van persiguiendo y van viendo y mira, dale, pegale, ¿qué pasó con esto? ¡Qué horror! E incitan. Claro. Esos incitadores son tan agresores y por lo tanto sujetos a sanciones también como el que está agrediendo. Claro. Eso es lo primero que tienen que hacer las autoridades educativas y eso no está lamentablemente en los manuales del ministerio. Ajá. No solamente se tiene que sancionar disciplinariamente al que agrede, sino los que incitan esa agresión. Aquellos que andan con el video, aquellos que se ven en el video, aquellos que están muertos de risa, que están impulsando, aquellos que están provocando que eso se siga dando. Claro. Y el problema es ese, ¿verdad? Que también a nivel de padres de familia desconocemos todo ese tipo de situaciones del entorno, por ejemplo, de un buleador. Vamos a ver, licenciado, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el centro educativo o se les está yendo de las manos este tema? Lamentablemente la responsabilidad es enorme para el centro educativo, para el Ministerio de Educación, cuando son instituciones públicas. En privadas pues será la junta directiva o los propietarios del colegio y lógicamente los directores. El Patronato Nacional de la Infancia está ahí precisamente para cumplir con ese tipo de cosas. Cuando hay una agresión de cualquier tipo que no pueda ser controlada, al patronato hay que darle un parte. O sea, cuando llega un niño golpeado al colegio, los profesores y los docentes y obviamente la dirección de cada centro tienen una obligación legal de comunicarle al PANI inmediatamente que hay una agresión continuada. O sea, típico, que llegamos y viene un niño, lamentablemente, o sea, pensemos en un chiquito pequeñito que viene con marcas de fajazos en las piernas. O sea, eso es agresión con arma. Empecemos por ahí. O sea, no la famosa disciplina que se habla, que se puede dar, sino es agresión con arma, porque así lo tipifica el código penal. Cuando uno va con un niño pequeñito marcado, o con una señora inclusive marcada, porque le pegó el esposo, le pegó el papá, le pegó la mamá, lo que dicen es, esto es violencia doméstica. Llévelo de vuelta al juzgado de familia, o sea, al juzgado de violencia doméstica, que es una extensión del juzgado de familia. Y eso no es así. O sea, si yo te agarro a vos en este momento y te doy 2 fajazos, te estoy agrediendo con un arma, porque es un objeto contundente. Y eso tiene una sanción penal fuerte. Entonces, hay un doble lenguaje y si quiere una hipocresía de parte de las mismas autoridades, y estoy hablando de las autoridades judiciales ya, al tipificar que es una agresión sancionable penalmente y que es una agresión que se considera así, es un tema familiar, un tema de entorno, de que parte del crecimiento. Exacto. Eso no es así. Los colegios son responsables porque tienen, en el tanto yo tenga a mi hijo dentro de un centro educativo, tiene que ser protegido y tiene que ser cuidado y devuelto en las mismas condiciones. O sea, claro. Yo espero que me devuelvan a mi hijo brillante, erudito y que tenga un cerebro inmenso, todo lo que aprendió en el colegio, pero lo primero es que quiero que vuelva con los 10 dedos que lo envié. Claro. O sea, eso es lo primero. La primero es la seguridad, eso es trascendental. El colegio que no está dando esa seguridad a los estudiantes está entrando en una responsabilidad. Entonces, lógicamente, puede haber, si hay un caso mayor, estamos hablando que hay una agresión, que ya hubo lesiones y demás, Dios lo quiera, un homicidio que puede pasar perfectamente. En ese momento hay una responsabilidad solidaria de parte del centro educativo. Si estamos hablando de un colegio público, una escuela pública, el Ministerio de Educación entra entonces como administración pública en un tema de responsabilidad indemnizatoria. El artículo 190 de la Ley General de Administración Pública dice que cualquier actuar legal o ilegal de la administración que cause un daño a un administrado, cualquiera de los ciudadanos, genera una obligación de restituir o de indemnizar el daño causado. Entonces, si una familia o un estudiante está en un colegio público y vio una agresión continuada de los colegios, los docentes no hicieron nada, el colegio no hizo nada, se sabe y se reportó, importante la prueba, se reportó que me está pasando esto, que me están persiguiendo, que me están molestando, que me tiran el bulto, que me están agrediendo, hay una responsabilidad civil económica de parte del Estado. Pero eso es la consecuencia jurídica. Ajá. Y yo creo que nuestra obligación también como expertos es pues dar soluciones al día a día para evitar que esto siga pasando. Claro. Entonces, lo primero es, los padres de familia tienen que estar muy claros, y los docentes evidentemente, pero principalmente los padres, cambios de comportamiento. O sea, ¿cómo identificamos primero que nuestro hijo está siendo víctima de agresión? Uno, mantengamos una comunicación abierta, muy importante. O sea, digámosle a nuestros hijos que nos cuenten las cosas. Claro. O sea, la víctima en cualquier tipo de violencia, bullying o cualquier tipo de violencia diferente, familiar o intrafamiliar, tiene que saber que puede hablar, tiene que poder decir las cosas. Cuando el bully es mi papá, el bully es mi mamá, cuando yo llego y le digo, papi, es que me están empujando, es que me están molestando, es que fulanito, sutanito me tiran el bulto en tal lado, y el papá se enoja y dice, puña, sea un hombrecito. Ajá. Y más bien lo regañan y lo castigan en la casa, pues usted tiene que aprender a defenderse. Claro. Le estamos diciendo a nuestro hijo, vea, no diga nada.
sigue aguantando, sigue aguantando, sigue aguantando. Claro. O sea, eso no puede ser, tienen que saber qué decir. Y no significa que los hagamos cobardes ni que los hagamos débiles, pero una cosa es que estemos aprendiendo un crecimiento a defendernos, claro, o sea, a curtir un poquito la piel, que también es bueno, claro, y otra cosa es que permitan que nos agredan. Claro. Como si el hijo no está hablando, entonces tenemos que ver cambios de comportamiento, está comiendo menos, está deprimido, tiene problemas de sueño, tiene cambios alimenticios, por ejemplo, compulsivos, o empieza a comer muchísimo, o deja de comer del todo. Llora con frecuencia, inventa enfermedades porque no quiere ir a la escuela, no quiere las actividades. Uno empieza a ver cómo está, no tiene amigos, está metido siempre en redes sociales. Es muy importante ver a dónde está, qué están viendo. Yo sé que es muy difícil entrar en la intimidad, y además no es correcto tampoco entrar en la intimidad de nuestros hijos, claro, pero sí tener muy alerta a esas condiciones. Hablar con los profesores. A los profesores hay que hablar sin decirle, mira, es que yo quiero que a fulanito que está molestando a Benjamincito le digan tal y tal cosa. No, primero hablemos y le decimos al profesor o a la profesora, tenemos este problema, tenemos a nuestro hijo que nos parece que algo le está pasando, ha cambiado mucho. Claro. Usted podría, por favor, echarle un ojito primero para ver qué está pasando. Y claro, eso es una obligación. Tenemos un problema sindical porque y es lamentable que tenga que decirlo así, porque ahora que pasó el Liceo de Costa Rica, la NEP brinca y dice que los docentes no tienen la obligación de cuidar el patio. Bueno, en cualquier colegio privado eso es una obligación de los docentes y se alternan, ¿no? O sea, ponen los horarios de alimentación diferentes, claro, para que siempre haya alguien verificando que no pase nada. En los colegios públicos con más razón tiene que darse eso. ¿Por qué con más razón? Porque lamentablemente en el colegio público hay menos control de quién entra y quién sale, porque pues es más abierto, entonces puede entrar mucha gente, voy a buscar a fulano, voy a buscar a sutano, y empieza ese tipo de agresiones dentro de la escuela, fuera de la escuela, con terceros que están pasando, y bueno, aparte del tráfico de drogas que pueden darse y demás. Es una cuestión de orden. Los docentes tienen que tener claro esto, tienen que capacitar. O sea, lo ideal es buscar especialistas que puedan llegar a echarles en ese sentido, pero si no, inclusive, para no hacer inversiones económicas, está esta gente de DARE, la gente de DARE, que funciona muy bien. O sea, hacen charlas, explican qué es lo que hay que hacer. Hay que tener claro cómo enfrentar estas condiciones, enseñarle una vez más a los chicos cómo enfrentarse al problema de control. O sea, si me están molestando, cúrtase la piel, o sea, no me importa, o sea, que me resbala. Es como me decíamos, eso se llama aceite en las mañanas y que todo le resbale. Mientras va pasando, se van a dar cuenta que la segunda o el tercer intento disminuye muchísimo el bullying. Lo otro es crear alarmas, claro, que es muy típico, eso se enseña en los colegios. Cuando una persona está agrediendo, todos deberían gritar bully, 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 o sea, los que están viendo eso, porque inmediatamente las autoridades saben y el bully corre. Claro. O sea, el agresor generalmente es un cobarde, y eso hay que entenderlo. ¿Qué es un tema? Es un cobarde porque está agrediendo gente más débil. Entonces, cuando ve que lo van a atrapar, que se le devolvió la tortilla, le dio vuelta, y el que está viéndose acorralado es el agresor. El agresor o baja el nivel o huye y busca otra víctima. Claro. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que enfrentarlo. En realidad son cosas muy simples de hacer, pero que sí hay que ir acomodando, principalmente el tema de la violencia física. Sí. O sea, cuando estamos hablando de que es violencia física, ya no es un bullying, es una agresión. Claro. O sea, yo no puedo decirte que vos aguantes y que sonrías y que te resbales y te metieron una cachetada. Jamás. O sea, a nadie le gusta que le peguen. Jamás. Y nadie tiene por qué dejarse que le peguen. En ese caso, tiene que avisar. Tiene inmediatamente que poner la denuncia, y ese muchacho o muchacha tiene que ser sancionado de conformidad con el reglamento disciplinario, y eso todos los tienen. Licenciado, pero ¿qué pasa cuando esto no se da? Porque hay montones de casos donde uno escucha que el muchacho se quejó, le contó al papá, le contó a la mamá, los papás llegan a buscar la cercanía con el centro educativo para evidentemente buscar una consecuencia para el agresor, y no se da. No, lo estamos tratando, lo estamos abordando, estamos investigando. Correcto. Porque además se pone en tela de duda lo que está diciendo el muchacho, claro, que es víctima, ¿verdad? Tenemos que probarlo, y si no lo prueban... Es que hay un tema de prueba, pero también es muy importante ver que la prueba es para ambas partes. O sea, tenemos primero que todo que no dudar de la persona que está denunciando la agresión. Por dos razones. Uno, porque está en peligro, o puede estar en peligro. Dos, porque igual, si está mintiendo, las sanciones son por el que está mintiendo. Claro. O sea, si yo estoy mintiendo que me están acosando, no es cierto, por molestar a alguien, y se prueba eso, a que me hagan sancionar es a mí por mentiroso. Por supuesto. Y bueno, en este caso porque estoy injuriando y estoy calumniando a un compañero. Pero lo primero es ver cómo damos protección. El mismo caso de acoso sexual, hostigamiento sexual en el trabajo. O sea, que funciona exactamente igual. Nunca se duda de la víctima.
Hay consecuencias, pero nunca se duda de ellas. Se le va a hacer un marco de protección y se va a hacer una investigación. El colegio no puede dejar de investigar, no puede hacerlo. Tiene que inmediatamente buscar cómo poner un ojo al Cristo, decimos nosotros, cómo ver qué está pasando, que le den vigilancia a lo lejos, que hable con el estudiante a ver lo que está pasando. Siempre hay un psicólogo, un orientador que le puede decir, darle tips de cómo defenderse, de cómo hablar, ver si la depresión viene por otro lado. O sea, puede ser inclusive que la agresión que está manifestando o lo que está diciendo, pues sea que hay signos de agresión externa, inclusive de abuso sexual, hasta en el hogar. O sea, que no lo quieren manifestar, pero como no saben cómo, empiezan poco a poco a soltarlo, como no hay presión, a soltar un poquito la presión que están recibiendo para buscar ayuda. Es un grito de auxilio. Claro. Ningún niño, principalmente más pequeños, estamos hablando de 12, 11 años para abajo, no mienten en esas cosas. Cuando un niño de 10 años, de 5 años, de 7 años está diciendo, papá, me están haciendo esto, me están haciendo aquello, niña, me están diciendo tal y tal cosa, algo está pasando. Entonces, la obligación inicial es ir adelante. Si no lo hacen, evidentemente hay sanciones. El Ministerio de Educación tiene un departamento para ese tipo de quejas y cuando logran llegar allá, son muy ágiles. Y en eso voy a ser muy crítico. Cuando logran llegar allá significa cuando logran llegar al edificio Rofas. Cuando llegan al ministerio directamente. Cuando se hacen las denuncias en los centros regionales, en la misma dirección, muchas veces protegen, y eso es muy, muy, muy serio y muy delicado. Y lo que estoy diciendo, evidentemente, es muy serio y muy delicado. Muchas veces se protege al docente, al misceláneo, al jardinero, al guarda, inclusive al guarda, del tipo de agresión que está haciendo. Si usted pone la denuncia como padre de familia y a los 3 días, o sea, escúchenme bien, solamente 3 días no tiene una respuesta de parte del centro educativo y no ven cambio, escale. O sea, haga esa denuncia directamente en el departamento legal del Ministerio de Educación. Ellos van a moverse muy, muy rápido. ¿En la dirección regional o en el Ministerio de Educación? La dirección regional es donde uno generalmente pone la denuncia si algo pasa. Si la dirección regional no se mueve, y parece mentira, a veces no se mueve. No se mueve. Inmediatamente vamos adelante al ministerio. Inmediato. Porque el ministerio lo que tiene que abrir inmediatamente es una investigación formal con los abogados de ahí, que ya es un poquito mucho más, ya se elevó a un nivel distinto, por incumplimiento de funciones del funcionario. Perfecto. O sea, no solamente por la agresión, sino por el incumplimiento de funciones de este director, esta escuela, este director regional, este director de centro, este docente que no hizo nada. Y además abrir una investigación en el Servicio Civil para ver si procede un despido de este funcionario. Entonces sí hay cómo defenderse. Lo que impresionante es que nosotros hemos tenido que ir mucho a este tipo de audiencias en el Ministerio de Educación, cuando nos dicen que las denuncias ahí casi nunca llegan. Y además, regañan a nuestra gente, a nuestros clientes, a la mamá de esta chiquita que está siendo agredida, la regañan ahí mismo, que es terrible decirle, pero ¿por qué se esperó 1 año, 2 años en venir? Bueno, es que a mí me dijeron que no molestara. Es que ahí viene la mamá necia, es que viene el papá necio, es que ya no me quieren abrir el colegio igual. La obligación de todos, principalmente de los padres, pero igual del centro educativo, es custodiar y proteger a nuestros hijos. Cuando hay cualquier síntoma tenemos que denunciarlo. Si no se denuncia, pues estamos permitiendo que eso pase. Redes sociales, señores, no pierdan el tiempo en redes sociales. O sea, y con mucho respeto, y es muy bonito estar en Facebook y tirar cosas y fotos, van y vienen esas tonterías, pero no llevan a nada. Si nosotros hacemos una denuncia formal en redes sociales, no va para ningún lado. Llamar a la prensa, para que la prensa llegue con un periodista, y generalmente llegan y le ponen la cámara al director, el director cierra la puerta y se esconden. Al día siguiente salió otra cosa, hubo una elección, hubo un partido, hubo lo que sea, y a la gente se le olvidó. Y no pasó nada. Vayan directamente al Ministerio de Educación a poner la denuncia. Es muy importante entender eso, nosotros tenerlo claro, y que sí hay acciones legales que se pueden emprender, porque uno dice, ¿a quién acudo? Esto no es de abogado, es lo que uno dice, licenciado. Sí, y en realidad no es ni siquiera que sea, o sea o no sea abogado, no necesitan abogados para esto. O sea, no gasten dinero si no es necesario en un tema tan delicado como la integridad de nuestros hijos, pero sí denuncien y exijan a los docentes públicos y privados que hagan su trabajo. Y eso sí, una vez más, mucha comunicación con nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos qué es esto. Hay muchísimos videos en internet si quieren verlos de cómo vencer el bullying, pero también un tema de cómo enseñarles, sentarnos con nuestros hijos de vez en cuando, vieran qué bonito que es. O sea, es muy bueno decirles, tengan la confianza de decirme lo que les molesta, si tienen dudas. Es más, si están jugando mucho con vos y no te gusta cómo están jugando, contame qué está pasando. Puede ser perfectamente una situación de bullying que no saben cómo enfrentar, y no necesariamente deja de jugar con Carolina y con Emanuel. O sea, es enseñarles a jugar. Si no te gusta que te hagan esto, puedes decir lo que no. Y empiezan a hablar con ellos y rápidamente hablan con los padres de familia de los compañeros y se dan cuenta que es un comportamiento inadecuado que puede ser perfectamente cambiado. Por supuesto. ¿Qué pasa, para finalizar, licenciado, cuando el bullying se da o la agresión fuera de la institución pero están con uniforme? Ok, bueno, ahí siempre que están con uniforme, hay una responsabilidad por temas de imagen. O sea, si yo ando con el gran logo y el escudo del colegio, tengo una responsabilidad, yo a lo interno, disciplinaria. O sea, me pueden sancionar, me pueden expulsar. A mí como estudiante, como agresor. O sea, el famoso cuento que vamos a hacer los pleitos. Vamos a ir
como gallitos a pelearnos al centro comercial que está al lado, a la plaza que está al lado del colegio, y vamos con un uniforme, a ustedes los pueden expulsar. Los van a poder sancionar porque están con el uniforme como tal. ¿Y la institución tiene alguna responsabilidad? Una responsabilidad ahí no hay responsabilidad porque no puedes controlar qué pasa con los hijos fuera del colegio, con los alumnos fuera del colegio. Pero sí hay un tema de que se les podría sancionar. Es que el problema se da cuando llegan padres de familia a decirte, necesito que sancionen a fulanito sutanito porque están agrediendo a mi hijo, ¿no?, fuera de clases. O sea, ¿cómo lo están agrediendo? Es que se mandan mensajes, es un cyberbullying y se están mandando mensajes de texto a las 8 de la noche. El colegio no puede hacer nada, no, porque no le corresponde, porque fue ese extracurricular. Sí. Entonces ahí nada más pues sentarse con ellos, explicarles igual un nuevo tema preventivo, cómo comportarse y demás, pero no puede sancionarles, es muy delicado. Lo otro es que no todo es bullying. Y eso tal vez para dejarlo muy claro, o sea, no todo es bullying. El bullying tiene que ser reiterativo, o sea, esa agresión, ese acoso, ese molestar, tiene que ser constante. Si es ocasional, es una agresión aislada y particular. También hay que entender, y yo siempre uso el ejemplo de los gatitos, o sea, o los perritos, a los que no les gustan los gatos. Cuando vos tenés 2 cachorros, de gatos o de perritos, tienen 2-3 meses, y los pones a jugar juntos, ¿qué pasa? Se revuelcan de un lado para el otro, se muerden, se brincan, aruñan, sacan las garras, o sea, brincan de un lado para el otro como locos, y al ratito están jugando otra vez. Si uno tiene los papás que han tenido gemelos o que tienen hijos de una diferencia de 1 o 2 años y los dejas solos pequeñitos, brincan por un lado, brincan para el otro, en un ratito se odian, después se aman, después es muy normal, eso es parte del comportamiento normal. O sea, y tiene uno que saber identificar. Y hay que entender también, en eso los papás a veces somos muy sobreprotectores. Sí. Hay que entender también que los niños hay que dejarlos, que aprendan a discutir, que aprendan a pelear, que aprendan a defenderse, sin llegar a un acoso, un abuso. O sea, eso es lo más difícil de entender, pero hay que dejarlos. Hemos creado en los últimos años entornos de cristal o niños de cristal, que es muy delicado. O sea, esa pésima cultura, y lo digo con todas las palabras, es una pésima cultura de premiar a todos por haber participado. O sea, en mis tiempos ganaban los 3 primeros lugares y a veces solo el primer lugar. Ahora el que llegó número 27 en la carrera tiene su medalla y su premio. Estamos educando gente de que entonces hay que protegerlos, que no saben cómo hacer, que no sientan dolor. Que no sientan dolor. Y el día que llegan con 18 años, 19 años a pedir trabajo y el jefe les pega una gritada, mamá y papá no pueden ir a hacer nada. Llegó, sí. O sea, hay que enseñarles también a defenderse, pero tener muy claro cuándo es un tema de aprendizaje normal de la edad y cuándo es una agresión que hay que parar en seco. Interesantísimo, de verdad, licenciado. Qué importante que podamos educarnos, tanto padres de familia como docentes, centros educativos y también los jóvenes, que empezamos a aprender sobre este tema, pero desde una perspectiva que nos corresponde a nosotros y cada uno trabajar en ese tema y fortalecernos también. Si usted tiene alguna duda o necesita asesoría legal sobre este tema, usted puede llamar al 2280-0606 para que el licenciado Benjamín Gutiérrez de la firma BGIA Abogados Corporativos le pueda colaborar, no solo en este tema, ¿verdad? La firma, ¿en qué áreas también colabora, licenciado? Pues en realidad en todas las áreas, somos mucha gente, entonces en realidad hay expertos en cada materia y pues estamos a las órdenes. Financiera, familiar. Familia, laboral, civil, contratos, sucesiones, en realidad todas las áreas. Las herencias que hay que tratarlo, ese tema las herencias que hay que tratarlo es muy delicado. Ya lo hemos tratado, pero siempre es importante, aclarar muchas dudas. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Dios me lo bendiga.